Vamos a ver este error gravísimo de la obstinación, pecar de obstinación, aquí en tu Evangelio el día de hoy. Dice Marcos en su capítulo 3, versículos 1-6, nos cuenta un milagro que tiene mucho que ver con nosotros. Y aquí hay como dos dimensiones profundas, el milagro en cuanto tal y luego las palabras de Jesús, que a veces pasamos un poquito por encima. Dice así Marcos: en aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender. Le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Esta es palabra del Señor. Violencia es lo que vemos aquí en el Evangelio. Pero como ves, hay como tres temas que hay que ver. Primero, el milagro en cuanto tal. Segundo, el diálogo con los fariseos, problema del sábado. Y esas palabras de Jesús, esos sentimientos que expresa Jesús. Vamos al primero. ¿Dónde estamos? En la sinagoga. Y ahí había un hombre que tenía una mano tullida. Y aquí tenemos todo lo que significa una mano. Creo yo que todos tenemos la experiencia de haber conocido en nuestra niñez personas con una mano tullida, ¿verdad? Yo tenía, pues no un amigo, era una persona adulta que frecuentaba mucho el negocio de mi padre y tenía una mano tullida. Y pues podía hacer trabajos, pero muy pocos. La otra mano la había desarrollado bastante porque la usaba para todo y con su manita tullida era el mínimo que podía hacer. Y siempre me preguntaba yo, ¿cómo es que se le secó esta mano? ¿Por qué está tan delgadita? Porque efectivamente la mano seca se llama. Y cuando se ha perdido la mano, se ha perdido un poco todo, la propia identidad. El hombre se siente disminuido. La mano es el instrumento que Dios ha puesto en nosotros, llamado instrumento, un miembro de nuestro cuerpo, por el cual nosotros expresamos todo lo que hay en nuestra alma. El amor con una caricia, la estima con un saludo, el aprecio con un abrazo. Nos manifestamos a nosotros mismos con esa capacidad de crear con las manos. Pintores, carpinteros, electricistas, fontaneros, músicos, la mano. ¿Qué haría un músico sin la mano? Sí, hay quien toca la guitarra con los pies, pero llega hasta un cierto punto. Más no. No podría tocar el clarinete con los pies. ¿Por qué? A lo mejor sí, con mucho esfuerzo. Pero en fin, ya entendemos que nuestra mano es un punto central de nosotros. Cuando se ha secado una mano, se ha secado la vida. Por eso dice Jesús y el evangelista que había allí este hombre, me lo imagino yo, un poco detrás de los pilares de la iglesia, detrás de las columnas, por allá escondido, como el último de la clase, no ponerse en el centro porque él no se sentía completo. ¿No es acaso lo que nos sucede muchas veces cuando tenemos una mano tullida, cuando hemos negado a los demás el saludo, cuando no queremos saludar? No hay cosa más triste y más bochornosa que estirar la mano para saludar a alguien y que ese saludo nunca llegue. Esa otra mano no se alargue. Fue muy comentado un gesto de San Juan Pablo II cuando fue a Nicaragua. Y allí había un sacerdote, porque era sacerdote, que se había metido en el camino de la revolución.
y se hizo revolucionario comunista. Y él quería, quisieron utilizar en su publicidad, la presencia del Papa. El Papa no se dejó utilizar. Cuando éste estiró la mano, el Papa cerró el puño, puso su dedo índice muy clarito y le dijo: primero ponga en orden su vida y luego nos saludamos. ¿Ok? No me utilice. Bien clarito. El otro se quedó seco. Ahí está, la mano. Bueno, nosotros cuando no utilizamos nuestra mano, cuando nuestra mano ya no es ese medio por el cual expresamos lo que hay dentro de nosotros, nos retiramos. Somos personas que nos autoeliminamos de la sociedad, del contacto con los demás, de la comunicación. Nuestra mano está seca. Ya no ayuda, ya no acaricia, ya no se pone cerca de los demás. ¿No es esto lo que sucede cuando hay un coraje entre esposos? Ya no hay una caricia. No me toques. Ay, cuando lo más bello es justamente el tocar. Y el tocar es propio de las manos. No me toques. Con esa mano yo le digo cuánto te quiero, con un toque, con una caricia, con un simplemente pasar mi mano por tu mejilla. Eso es suficiente. Te estoy diciendo, te amo. Apretar la barbilla, te amo. Aquella mano no lo podía hacer. Jesús lo vio. Jesús lo vio. Y le dijo una sola palabra: ponte en el centro. Aquí está la otra realidad. Tú te has autoexcluido, te has metido dentro de ti mismo, dentro de ti misma, ya no quieres estar en contacto con los demás, has roto las relaciones con los demás. Jesús te invita de nuevo a ponerte en el centro. Ponte en el centro. No te autoexcluyas. Tú eres importante. Tú eres el rey de la creación en este sentido. Tú tienes tu puesto en el mundo, no es el puesto de otro o de otra. No quieras imitar a nadie en ese sentido. Toma tu puesto. ¿Qué guerras tenemos? ¿Verdad? Yo le llamo, pues eso, las guerras de las princesas. A ver, ¿quién es la más importante? ¿Quién está más en el centro? Tenemos que estar en el centro del corazón de Dios. Ser lo que somos y nada más. Y hacer lo que tenemos que hacer. Porque ese es el puesto que Dios me da. Ocupa tu lugar, no trates de ocupar el lugar de otra persona. Respeta los lugares de los demás, para que los demás respeten tu lugar. Ponte en el centro, no te escondas. Y no es la vanidad o el aparecer, sino el ser, como se dice, tú mismo, lo que tú eres. No te coloques encima cosas que no son tuyas, en el sentido, llenarse, no sé, de títulos o por ahí. Todo eso es bueno. Lo más importante de ti es quién eres tú. Ponte en el centro como Dios te puso en el centro en el momento en que te dio la creación. En el momento en que te dijo, yo quiero que tú existas y te doy la vida. Soy yo quien te la doy. Y yo te doy cada segundo de tu historia para que tú ocupes ese lugar que yo te doy. No andes limosneando de nada y de nadie el ser lo que yo te digo que tienes que ser. No dependes de los demás, dependes de mí, Dios. Yo soy tu Dios. Jesús le dice, vuélvete a poner en el centro, que ahora te voy a devolver lo que tú has perdido. La capacidad de comunicar, de entrar en relación con los demás, de ser tú mismo. ¿Qué te parece? Qué estupenda llamada de Jesús. Ponte en el centro. ¿Y tú? ¿Dónde estás, mi hermano, mi hermana? ¿Te has descentrado? ¿Te has autoexcluido? ¿Te crees menos que los demás? ¿No eres capaz de hacer? ¿No te hacen caso? ¿No te llaman? No, tú eres importante para Dios. Esto le dijo Jesús, tú eres importante para Dios. Jesús, y vamos a la segunda parte, hace una pregunta muy concreta. Bueno,
primero le dice al tullido, levántate. Aquí está el nombre de nuestro programa, levántate. Jesús siempre tiene esta palabra, levántate. No te quedes donde estás. Nunca te quedes donde estás. Caer es humano. Quedarse, no, eso no es humano. Estás llamado a levantarte. Bien, imagínate si el día de hoy uno de ustedes que está escuchando el programa decide levantarse de donde se encuentre y dice, me levanto. Fuera pereza, fuera lamentaciones, fuera dudas, fuera miedos. Me levanto y me pongo en marcha. Ponte de nuevo en el centro. Pregunta de Jesús, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? Esta es la pregunta clave. Fíjate que muchas veces nosotros no nos preguntamos, ¿está bien o está mal? Vamos con los ojos cerrados, como caballos lecheros. Adelante ya, con piloto automático. Y no nos preguntamos, ¿bien o mal? Jesús pregunta a ellos, a aquellos hombres que tenían el corazón seco y de piedra, manos, ojos, corazón, boca, paralizados por sus propios criterios. ¿Qué les dice Jesús? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? La cuestión de la mano es cuestión de vida. Este hombre está muerto y yo quiero devolverle la vida. Por eso dice Jesús, el Dios que yo te enseño es un Dios de vivos, no de muertos. El que vive con la parálisis, el que vive con los miedos, el que vive encerrado en sí mismo, está muerto. Cristo es el Dios de la vida. Cristo nos enseña el Dios de la vida y viene a devolver la vida. La vida, le voy a devolver la vida a esa mano para que vuelvas a ser tú lo más importante, para que te sientas auténtico, querido y amado por Dios. Dios, que te hizo y te dona cada segundo de tu existencia, te quiere pleno, total, completo y feliz. Ahí donde estás, así te quiere Él. Y Él está dispuesto a dártelo. ¿Y por qué no me da más dinero? Porque no lo necesitas para ser feliz. ¿Cómo que no? Sí, no lo necesitas. Necesitas ser tú mismo, llenarte de optimismo. Desde luego, usa tu mente para organizar bien tu vida. ¿Por qué no me da un amor que no tenga? A lo mejor lo perdiste y lo echaste a perder. Dios te lo dio, pero puedes recuperar. Y ahí vamos. Dice aquí, una vida o dejarlo morir. Se quedaron callados. No respondieron. ¿Qué pasó? Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender. Yo te quiero comentar un poco esta cosa. No querían entender. Eso se llama, en lenguaje de pecado, obstinación. Allí están los obstinados. No querían entender. Y aquí podríamos decir que equivocarse es humano. Nosotros pecamos todos. Estamos limitados en nuestro conocimiento. Estamos limitados en nuestras decisiones. Pero cuando nos hemos dado cuenta que hemos fallado, cuando alguien nos advierte que estamos en un mal camino, tenemos la posibilidad de rectificar. Deberíamos de ser los eternos rectificadores, podríamos decir así. Y por eso Dios, que conoce y sabe todo esto, Dios que conoce y que lo sabe, nos dio un sacramento para rectificar. ¿Quiénes son entonces los que no rectifican? Los demonios. El demonio se equivocó, no quiso reconocer su error y se obstinó. Y aquí está la obstinación en el mal. El problema no es pecar. Pecamos, somos débiles, somos distraídos, perdemos parte de nuestra libertad, somos esclavos de nuestras pasiones, las ocasiones se multiplican, las circunstancias no las dominamos, perdemos el control de nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Es propio de hombre
equivocarse, de sabio corregir y de santo volver a empezar. Es propio de hombre equivocarse, es de sabios corregir y es de santos volver a empezar. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han vuelto a empezar. ¿Quién es Satanás? Aquel que nunca quiso rectificar. Se quedó obstinado en su mal. Y aquí tenemos la experiencia de nuestra obstinación. Somos obstinados. Jesús se dolió por la obstinación de los fariseos. Le duele mucho al Señor. Le duele el pecado, pero le duele más la obstinación en un pecado, tal como lo hizo el demonio. Allí está. El hombre que peca y se arrepiente tiene remedio y puede volver a empezar. El demonio no quiso volver a empezar. No hubo arrepentimiento. La peor desgracia no es pecar, sino el darse a sí mismo la razón, el obstinarse en el mal. El obstinarse en el mal. La caída es grave, pero no es la peor. Te puedes levantar. Puedes siempre salir adelante. Puedes siempre reconocer tu error y decir, estoy dispuesto a corregir. Hermanitos y hermanitas, ¿qué es lo que hasta el día de hoy te tiene paralizada, llena de miedo? Con otra palabra, obstinado, obstinada en el mal. La obstinación en el mal le duele profundamente a Cristo. Cristo los miró, dice aquí, con ira y con tristeza. Una combinación de sentimientos en Cristo difícil. Con ira casi como diciendo, ¿qué tengo que hacer para hacerte entender? Porque hay que darle la vida a este hombre. Y ustedes no quieren dar vida. Tienen una religión de muerte, una religión de letra muerta, una religión de reglas, de principios, de cosas por hacer y una religión que no tiene corazón, no tiene alegría, no tiene a Dios, no tiene humanidad, cosas por hacer. Yo les digo muchas veces a los grupos de oración, miren, ustedes y yo podemos caer en esta situación farisaica. Tenemos un grupo de oración, organizamos cosas, vendemos comida, recaudamos dinero, sacamos fiestas, llevamos cosas a los pobres por allá en la frontera, ¿no? Hacemos cosas, hacemos, pero ¿dónde está el alma de todo esto? ¿Dónde está? Y ahí es cuando vemos, cuando hay de verdad unión con Dios, profunda unión con Dios. Si queremos el bien, queremos la vida, esos grupos van adelante. Tienen sus dificultades, pero siempre hay apertura al perdón, ayudar en la corrección, aceptación de los cambios de puestos. Siempre. No hay eso. Uy, se agarran al puesto. Una vez una señora me dijo, hable al ministerio de esto, porque la encargada no suelta aquí la silla. La tiene bien agarrada. Ahí está. Y yo digo, ¿por qué? ¿Acaso tienes un producto no solo de gloria humana, sino que tienes ahí tu gestión de finanzas o vete tú a saber qué? Qué terrible es eso. Es cuando se cambia a Dios por los intereses y se usa a Dios. Se usa a Dios. Ahí está. Era la situación del fariseo. Jesús los miró con ira y tristeza. Ira, porque no puedo cambiarte esa mentalidad. Y tristeza, te estás obstinando en el mal. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Soy yo un obstinado en el pecado? ¿En el mal, en las actitudes? En decir, déjalo, yo no quiero saber nada de esto. Cada uno en su casa y que Dios lo bendiga. ¿Somos unos obstinados? Probablemente sí. Y el Señor nos invita a salir, ponernos de nuevo donde Él quiere que estemos, volver a estirar la mano. Extiende tu mano. Qué bien dicho por Jesús. Extiende tu mano. Vuelve a tener vida. Ya no te andes escondiendo detrás de las columnas y pilastros. Sé tú mismo. Válete por ti mismo. Camina con tus propios pies. Aprende y descubre que Dios quiere de ti la plenitud de la vida. Es un Dios de vida. Está permitido
dar la vida a un hombre o dejarlo morir. Palabra clave de Jesús. Jesús es el Dios de la vida, el que nos da vida, el que nos ayuda a vivir. Pobres de nosotros cuando nos autoexcluimos y vivimos como muertos. ¿Por qué? Por obstinación.